Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. ¿Quién ama la palabra de Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias a la palabra de Dios en Éxodo 32. Éxodo 32. Vamos a orar al Señor que nos ayude a tener hambre y sed y deseo de conocer su palabra, su escritura, inspirada por el Espíritu Santo, el libro de Dios para nosotros. Vamos a orar. Oh Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes cuán distraídos podemos estar por el mundo, por la vanidad de esta vida, por el afán del día a día, por el pecado en nosotros, por el enemigo. Pero Señor, quita toda distracción y pastoréanos y háblanos, ilumínanos para conocer tu palabra y ser ministrados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy llegamos a esta porción tan conocida de Éxodo, que es el lugar donde Israel hace un becerro de oro. El título de nuestro mensaje hoy es El becerro de oro y la gloria de Cristo. Este capítulo y esta porción de las Escrituras es un relato de algo que sucedió realmente en el pueblo de Israel. Después de haber salido de Egipto, después de encontrarse con Dios en el monte Sinaí, en todo estruendo, relámpago, fuego y sonido de trompeta, mientras Moisés sube y Dios le está revelando los mandamientos, le está revelando las leyes de su pacto y le está revelando las instrucciones para hacer el tabernáculo y las ropas de los sacerdotes que hemos estado estudiando en las semanas anteriores. Mientras eso sucede, mientras Moisés está con Dios, ahora es como si fuera una película y nos cambia la escena en qué estaba pasando el pueblo mientras eso sucedía, mientras Moisés estaba 40 días con Dios en el Sinaí. Y lo que sucede es un contraste. El pueblo de Dios cae en pecado. Por lo tanto, tenemos que meditar el día de hoy en ese pecado y qué significa para nuestras vidas que esto está en las Escrituras para ti y para mí como iglesia. Está aquí como una advertencia. Porque nosotros también pecamos. Así que el mensaje de hoy nos conlleva este contraste. Entender que el pecado es peor de lo que pensabas. Y luego ver que la gracia de Dios en Cristo es mejor de lo que puedes imaginar. Y este contraste lo encontramos en el capítulo 32 al 34 que vamos a estar viendo hoy.
Porque no solo se revela este pecado y vamos con la ayuda del Espíritu Santo a sentir y entender cuán grave es esto, pero en estos capítulos se revela la gracia, misericordia, compasión y bondad de Dios de una manera increíble, maravillosa, impactante para todo el resto de la Biblia. Por lo tanto, la meta práctica que quiero que pase el día de hoy mientras meditamos en estos capítulos es que tú crezcas en tu odio por el pecado y que tú crezcas en maravillarte cada día de la gracia de Dios en Cristo. Para eso vamos a tener dos puntos, dos partes el día de hoy en el mensaje. Primero, vamos a meditar en la profunda maldad del pecado. Vamos a meditar en el evento del becerro de oro y de cómo esto transformó, cambió, impactó la vida de Israel y cómo impacta nuestras vidas y la vida de la humanidad. Y en el segundo punto, segunda parte del mensaje, meditaremos en la gloria de Dios en Cristo. Vamos a comenzar con el primero, el pecado del becerro de oro. Como les dije, Moisés estaba en el Sinaí con Dios, encontrándose con él en la nube, y mientras tanto el pueblo crecía impaciente. Y leemos esto en los primeros versículos, Éxodo 32, del 1 al 4. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Por cierto, la palabra Dios aquí, Elohim en hebreo, muchas veces se usa para referirse a un ídolo que representa a un Dios. Se destruyen los Elohim, se destruyen los dioses a veces, se quebrantan, y el pueblo está diciéndole a Aarón: haznos un Elohim que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya pasaron muchos días, no sabemos si se murió, si se fue, nos dejó. Versículo 2, y Aarón les respondió: debía haberlos reprendido, ¿no? Esperen, Moisés viene, ¿no? ¿Qué dice el texto? Quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráigamelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas, los llevaron a Aarón, y él los tomó en sus manos y les dio forma. Con Burí le hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Debemos entender primero algo que sorprende a muchos al leer este texto, y es que el becerro de oro no eran otros dioses. Como vimos y estudiamos en Éxodo 20 en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento es muy claro cuando Dios prohíbe hacer imagen o semejanza de Él. No podía ser representado visiblemente, era prohibido. Y el pueblo hace este ídolo, este becerro de oro, no como un Dios que contrasta con Yahvé, con el Dios de Israel, sino que es un ídolo que representa a Yahvé. ¿Por qué entonces eligieron hacerlo en forma de becerro? Bueno, para simbolizar la fuerza y el vigor del Dios de Israel, que fue tan poderoso que derrotó al imperio egipcio, y como un toro, como un Dios fuerte, logró con su poder sacarlos de Egipto, liberarlos del faraón y traerlos ahora al desierto en camino a la tierra. Por eso
dijeron en el versículo 4, este es tu Dios, el becerro, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. No solo eso, sino que vemos también que Aarón dice en el versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para, ¿qué dice el texto? Para el Señor, para Yahvé, para Jehová. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Este, hermanos, es el gran contraste entre la adoración legítima que agrada a Dios y la adoración prohibida, ilegítima, que se basa en la creatividad humana. Y aquí es donde nosotros nos enfrentamos con una idea foránea, rara a nuestra época. Porque en nuestra época pensamos que Dios quiere que usemos cualquier deseo, cualquier tipo de creatividad para adorarle de cualquier manera que nosotros nos imaginemos y que eso está bien. Mientras más distinto, mientras más novedoso, mientras más raro, mientras que una iglesia hace algo que nunca jamás se había escuchado que alguien hacía eso, mejor. Hay iglesias hoy en día aquí en Estados Unidos, este mismo año, vi algunas que estaban incluso teniendo en un escenario todo un baile con mujeres semidesnudas para atraer a personas que les gustaba el rap, el hip hop o todo este género, y estaban teniendo todo esto para celebrar la Pascua. Hay hoy en día pastoras que toman los púlpitos en rebelión con la palabra de Dios mientras predican que debemos obedecer a Dios. Hay, por supuesto, toda clase de novedades y inmoralidades pasando en un púlpito, pero si se menciona un versículo y el nombre de Jesús, es cristiano, ¿no ven? Y esto es exactamente lo que vemos que Aarón hace. Sí, rompió el asunto de que Dios no quiere que le hagamos una imagen visible para representarlo a Él, pero hicimos un sacrificio como Él dijo y celebramos el día de Jehová, de Yahvé. Todas esas otras cosas buenas, ¿acaso no mejoran esta novedad y esta creatividad que tenemos para presentar ante el Señor? Quizá lo santifica, quizá lo cristianiza, quizá lo mejora y Dios lo acepta, ¿no? E incluso entre nosotros mismos como cristianos tenemos prácticas que van en contra de la palabra de Dios, pero que las vemos y que tienen que ver con la adoración, pero que la vemos con ligereza. Por ejemplo, la palabra de Dios nos ordena congregarnos. Ahora, ¿cuántas personas usted conoce que ve el congregarse como algo opcional? Como algo que, bueno, puedo hacer de vez en cuando si tengo tiempo, si no, bueno, está bien, no hay problema. Porque al final ellos dicen, Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón, Él sabe que yo lo quiero, Él sabe que yo aprecio el cristianismo y no debo pensar que a Él le importe realmente eso de que su mandamiento de que debo ir a congregarme con los hermanos el domingo para poder adorarle al Señor. Eso lo escribió Él, pero no creo que le importe realmente a Él, porque Él conoce mi corazón, yo lo quiero mucho a Él.
Él sabe que estamos celebrando a Dios aquí, todos los israelitas, con gozo, y nos estamos gozando porque Él nos sacó de Egipto. A Él no le importa esa parte de que es una imagen visible que va a representarlo. Eso, sin cuidado, nuestro corazón está bien ante Él. Toda clase de excusas que simplemente nos desvían de prestar atención a la palabra de Dios, a lo que Dios en su autoridad ha establecido, de que Él es Dios, Él es el Rey, Él es el que determina cómo debe ser adorado, y nosotros no tenemos la autoridad para determinar la adoración que Él debe recibir. Nosotros también pecamos en muchos sentidos en la adoración. Hay personas que pueden venir con relaciones rotas, con enemistades, que no se arreglan, que no quieren arreglar, que se mantienen en conflicto, pero no importa, porque yo leo mi Biblia, porque yo canto, porque yo oro y porque hago estas otras cosas alrededor. No importa, Dios no ve esta otra parte que no quiero perdonar, que no quiero reconciliarme con mi hermano. Él no ve esa parte en la adoración. Lo lleno de otras cosas y pongo mi atención en esas otras cosas. Asimismo, podría haber pensado Aarón y el pueblo: no importa que sea un becerro de oro, realmente estamos celebrando el festival a Yahvé, a Jehová, al Dios fuerte que nos sacó de Egipto. Y estamos usando su nombre, incluso su santo nombre, y sacrificando un cordero como a Él le gusta ante Él. Con eso es suficiente para calmar la conciencia y pensar que a Dios no le importa. Pero lo que vemos en el texto, hermanos, es que a Dios sí le importa. Porque Él es perfectamente bueno. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, y cualquier impureza, cualquier rebelión es destruida ante su presencia y debe hacernos temblar ante Él. Así que no podemos adorar a Dios o relacionarnos con Dios de la manera que bien nos parezca a nosotros. Debemos ser bíblicos. Él nos dio las Escrituras, Él nos dio su palabra. Y muchas veces no nos gusta su palabra y preferimos a ver si tengo una visión, a ver si escucho algo, una voz inaudible en mí, porque esto de la Biblia como que no funciona mucho para mí. A ver si Dios me dice algo diferente. Y si no entendemos la seriedad de la idolatría, vamos a meditar si de verdad a Dios le importa su adoración. ¿Cuáles fueron las consecuencias que le pasó a Israel? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a meditar juntos en la atrocidad del becerro de oro, de la idolatría, de la adoración humana inventada por el hombre que a Dios no le agrada. Yo quiero que tú consideres 4 formas en las que este pecado afectó a Israel. Y este pecado, hermanos, créanme, tiene conexión con Génesis como muchas cosas de Éxodo, porque tiene un significado simbólico muy grande. Así como el pecado original de Adán y Eva se pudiera ver como algo pequeño, comer un fruto. Asimismo, este pecado de Israel, alguien podría verlo como algo pequeño. Fabricó una imagen de Dios en forma de becerro. Tenía buenas intenciones, ¿no? Pero así como el pecado de Adán devastó a toda la humanidad, ahora que Dios había elegido una nación, iba a comenzar un reino de sacerdotes para Él, un pueblo escogido de su pacto,
el pecado de Aarón también devasta y trae devastación a todo Israel. La primera forma en la que devastó a Israel es: el pecado trajo la ira de Dios. Vemos que este pecado trajo la ira de Dios sobre Israel al romper los primeros 3 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes o semejanza de mí, ni las adorarás, y no tomarás el nombre de Dios en vano. Haremos fiesta a Yahvé, su nombre. Al romper estos 3 mandamientos, ellos habían quebrantado el pacto que acababan de hacer. De hecho, unos capítulos antes podemos leer cómo Israel había dicho: sí, Señor, al pacto que Dios le había propuesto, haremos todas las cosas que tú nos ordenes. Y ahora, después de unos días que Moisés fue a tomar la lista de leyes más completa, porque ellos ya habían escuchado de la voz de Dios en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, pero venía Moisés con las escrituras y las leyes más exactas y las instrucciones para el tabernáculo y las ropajes, con todas esas cosas. Apenas él está recibiendo las instrucciones para que el pueblo sea el pueblo de su pacto, como acababa de decir que iba a ser. Israel de una vez ya ha roto el pacto, y al romper el pacto trae la devastación y la transgresión y la separación entre Dios y él. Vamos a leer Éxodo 32 del 7 al 10. Dice: entonces el Señor habló a Moisés. Miren cómo la ira de Dios empieza a estar sobre ellos y cómo le importa a Dios este pecado. Le dice a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios. Ahí está todo el orden de los 3 mandamientos. Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, versículo 10, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Los iba a consumir por completo, no iba a quedar absolutamente nadie. Todo el pueblo de Israel iba a ser destruido. Y termina el versículo diciendo, Dios le dice a Moisés: pero de ti yo haré una gran nación. Notamos varias cosas aquí. Primero, en el texto, la ira de Dios es la consecuencia de la transgresión del pecado, la transgresión del pacto que habían hecho y que él había dicho, y si rompían ese pacto, la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Lo segundo que vemos es que Moisés nos demuestra más adelante, ahorita vamos a leer, un amor desinteresado, porque Dios le está haciendo una oferta personal a él. Le está haciendo una oferta que le conviene a él para la fama de su nombre, que de él, ahora él iba a ser el padre de toda una nueva nación, y le ofrece esto Dios. Y en vez de aceptar la oferta para beneficio y fama personal, Moisés decide suplicar a Dios, como vamos a ver. Suplicar a Dios que no destruya al pueblo por amor a la fama de su nombre entre las naciones. Mira el versículo 11 y 12. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Dios le dice: mira lo que ha hecho tu pueblo. Moisés dice: Moisés, es tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Vemos no solo eso, sino que suplica luego que recuerde el pacto con Abraham. 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos,
a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como la tierra del cielo. Ahora, fíjense esas tres cosas. Señor, la intercesión de Moisés: Señor, recuerda, este es tu pueblo, no los destruyas. Segundo, recuerda el amor a tu propio nombre y tu gloria. ¿Qué van a decir todas las naciones de la tierra? Tú los libraste para destruirlos acá. Y tercero, tú eres fiel a tu pacto y tus promesas que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Dios concede la oración de Moisés, la escucha, y ya no iba a destruir a Israel por completo. Pero eso no quiere decir que ya todo está olvidado. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Está bien, no lo va a destruir, pero mira cómo le habla de lo que está haciendo, de la atrocidad y el pecado que está haciendo el pueblo. Versículo 17. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de victoria, ni ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Es decir, este texto nos está transportando a la experiencia audible que están teniendo desde el Sinaí y escuchando la música y el alboroto que está pasando, y está tratando Josué y Moisés conversando acerca de qué está pasando, porque Dios les está diciendo que hay rebelión. Y dice el versículo 19: tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo, lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Ahora, eso es quizá algo que nunca habías escuchado de qué pasó con el becerro de oro. Se lo terminaron tomando. Moisés quería dejar esta lección muy latente en ellos. El pecado que tú haces, no lo haces fuera de ti. Te corrompe desde adentro. Destruye todo tu ser. Te mancha de una manera que no se te quita del todo. Y es amargo. Y mientras lo tomaban amargamente, entendían la ira y las consecuencias que eso traía. El pecado, en segundo lugar, trajo fracaso y vergüenza. Vemos que este pecado representó el fracaso y la vergüenza de Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote de Israel. Vemos la pasividad de Aarón, que conmemora en un sentido la caída de Adán en el Edén. Es precisamente por esta pasividad de dejar todo sin frenar el pecado, sin reprender y sin mantener la santidad, por el cual Adán deja que Eva coma el fruto y luego lo toma él mismo. Aarón fracasa en dejar pasivamente al pueblo suelto para que pecaran. Vemos el versículo 25, por ejemplo, dice: viendo Moisés al pueblo desenfrenado. ¿Por qué? Porque, sin freno. Aarón debía frenarlo, estaba desenfrenado. Ahora, ¿por qué? Porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Aarón, también vemos su fracaso en confesar su pecado, en arrepentirse de su pecado. Y más bien empieza a dar excusas, así como Adán empezó a dar excusas en el Edén. Dice el texto en versículo 21 y 22. Entonces Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? No se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo, es propenso al mal. Casi que escuchamos el eco de Adán diciendo: fue la mujer que me diste, Señor, que es terrible, ¿no?
Dice, es que es el pueblo es terrible. El pueblo, tú hiciste con tus manos el becerro. Tú les instruiste para que te dieran el oro del cual está formado. También vemos, en tercer lugar, el pecado trajo muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y este mensaje está por toda la Biblia desde el principio hasta el final. Ese día mucha sangre corrió, muchos murieron. ¿Por qué murieron? Porque leemos que Moisés dijo, ¿quién está del lado del Señor? Venga aquí. Y vinieron los levitas, que son por cierto la tribu de Aarón. Y Moisés les instruye a los levitas a tomar sus espadas y a empezar a matar personas hasta que hubieran 3,000 muertos. Esto es las consecuencias sangrientas, mortíferas del pecado. Luego de este día leemos versículo 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. Y ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. La palabra expiación tiene que ver con remover o quitar la ira de Dios que está sobre ustedes. Voy a ir otra vez al monte, voy a ir otra vez a encontrarme con Dios, a ver qué hago, porque ustedes han hecho este gran pecado y ahora la ira de Dios está sobre nosotros. También vemos que en el versículo 35, el último versículo, vemos que Dios hirió al pueblo. Y esto significa que quizá le dio una plaga, una enfermedad, una pestilencia. Dice, por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Versículo 35. Vemos incluso en medio de todo esto el amor de Moisés por el pueblo rebelde. En su intercesión Moisés se pone a sí mismo como representante del pueblo y no se despega de ellos. El versículo 32 dice, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito, le dice a Dios. O sea, yo lo voy a dar todo, hasta mi propia vida, para que tú puedas perdonar al pueblo, dice Moisés. Y cuarto, por último, las consecuencias de este pecado del becerro de oro terminan con separación de Dios. Separación de Dios. Esto, hermanos, es lo más importante. Es lo que más espacio toma en estos capítulos. En el capítulo 33, Dios envía a Moisés a continuar el viaje. Le dice, ok, ya no los voy a destruir, ok, vayan a seguir adelante, vamos a seguir con el plan. Pero hermanos, entiendan esto, la relación está rota. Han roto el pacto, la ira de Dios está sobre ellos, la relación está rota. Y Dios es muy claro cuando dice, ¿sabes qué? Ok, te voy a conceder esto que me pediste, intercediste, ok, les voy a dar la tierra, voy a enviar un ángel, pero yo no voy a ir con ustedes, dice Dios. Versículo Éxodo 33, del 3 al 4. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Había un alejamiento de Dios con el pueblo, una relación rota con Dios. Y quizá tú has venido aquí el día de hoy y tú no tienes una confianza de si tú estás bien con Dios o no. De si tú alguna vez has tenido una relación con Dios o no. O si creías que tenías una relación con Dios o no. Y que puedas entender si tú no tienes un Salvador, si tú no has rendido tu vida completamente a Jesucristo, si tú no lo has abrazado como tu único y suficiente Salvador, tu relación con Dios está irreparablemente rota, están alejados. Hay una separación. Vamos a ver más adelante
en el segundo punto cómo se soluciona esto. Pero debemos entender esta condición de separación primero. Hay un alejamiento de Dios. El texto nos presenta esa distancia hablándonos de una tienda o una carpa que Moisés había puesto, pero la tenía que poner, dice, fuera del campamento. Tenía que estar fuera del campamento, y ahí en esa tienda fuera del campamento Dios se encontraba con Moisés. E incluso las personas que quisieran buscar a Dios tenían que salir fuera del pueblo, fuera del campamento, para ir a esa tienda a buscar a Dios. Dice el versículo 7, Éxodo 33:7, Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de este, además dice, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Cuál es el énfasis? Está fuera del campamento. ¿Por qué estaba fuera? Esto nos apunta de que el campamento mismo estaba infectado, estaba separado de Dios, estaba entenebrecido, se había vuelto un lugar inmundo, un lugar manchado de pecado y de rebelión, donde la presencia de Dios no podía estar en medio de ellos. Y es ahí fuera del campamento donde vemos a Moisés reuniéndose con Dios de la manera más cercana y dulce, como un gran contraste entre aquellos que están completamente separados de Dios y aquel que está en relación con Dios. Lean este poderoso versículo 11, Éxodo 33:11. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y yo le pido a Dios que Él te dé ese deseo de decir, yo quiero tener una cercanía a Dios así, una relación con Dios así, ser amigo de Dios así. Porque ese era el propósito por el cual esto está en el texto bíblico. Ese es el propósito por el cual Dios tenía comunión tan cercana ahí con Moisés, para ayudar a entender al pueblo lo que necesitaban y qué habían perdido y cuán lejos estaban de lo que tenían antes. Ese es el pequeño rayo de esperanza que vemos en toda esta narrativa de que Moisés, por lo menos Moisés, mantenía una relación cercana con Dios, y el pueblo tenía en él la única esperanza de ser alguna vez quizá restaurado. Y es ahí, hermanos, donde vemos el final de esta porción de Éxodo, el capítulo 34, 33, 34, donde por fin Dios usa a Moisés, porque lo oró en su corazón, para seguir amando al pueblo, seguir intercediendo por el pueblo. Y Moisés por fin logra ser el mediador que logra traer una reconciliación entre el pueblo y Dios y el pueblo, de tal manera que Dios vuelve a hacer su pacto con ellos. Y de eso se trata el capítulo 34, de un restablecimiento y un nuevo comienzo de este pacto, un proceso de restauración del pacto, como si volvieran a comenzar. Vemos que Dios, en el capítulo Dios convoca nuevamente a Moisés a Sinaí para revelar su nombre y sus atributos, y él tiene que irse a encontrarse, así como cuando había comenzado el pacto. Vemos también que Dios vuelve a darle las leyes de su pacto a Moisés. No solo los 10 mandamientos, pero también todas las pequeñas leyes que pudimos estudiar. Todas ellas se las da, y se presenta un resumen donde la primera ley se da y la última ley se da de la antigua lista. Todas ellas. Dios también vemos que proclama nuevamente que hace un pacto con Israel, así como al principio. Y finalmente Moisés desciende con las buenas noticias para el pueblo de que Dios iba a estar con ellos. Su presencia los iba a acompañar. Su pacto había sido renovado
sale Moisés con esta victoria, como este mediador que ha logrado reconciliación, con un rostro brillando, dice el texto bíblico. Ahora yo quiero que pasemos de esta manera a nuestra segunda parte y terminando, que es la gloria de Cristo. Ya vimos el becerro de oro, las consecuencias de este pecado terrible, cuán profundo, cuánto quebrantó a Israel y cómo salió. Y ahora vamos a meditar simplemente en la gloria de Cristo, porque es precisamente en esta última parte de la historia que les conté de Éxodo 34, aquí donde se restaura a Israel en comunión con el pueblo. Esta separación que era imposible de solventar, de reconciliar. Vemos que Moisés logra como mediador traerlos de vuelta, y aquí vemos el evangelio de Jesucristo brillar con intensidad. En estos capítulos vemos por lo menos dos maneras en el que el evangelio brilla. Primero, lo vemos en la revelación de Dios mismo, porque en todos estos capítulos Dios revela su santidad, su exclusividad y su misericordia y gracia. Él revela su santidad porque vemos su ira sobre el pecado, su juicio, la paga de ese pecado y la separación que hay con Israel. Todo esto revela la santidad perfecta de Dios que no tiene comunión con el pecado. Y ahí conocemos a Jesucristo, que es Dios encarnado, perfectamente santo. Y esto es importante, hermanos, porque otra vez enfatizamos tanto el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, lo cual es un énfasis bíblico. Pero no podemos olvidar o desechar la santidad de Cristo. Hermanos, Jesucristo volteó las mesas en el templo. Confrontó a los fariseos diciéndoles: víboras, sepulcros blanqueados. Jesucristo fue el que dijo que cuando en su venida Él separará a unos a su izquierda y a su derecha, y les dirá a unos: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, nunca los conocí. ¿Quién es este Jesús? Es el Dios santo que vemos siempre revelado en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, vemos que Dios revela su exclusividad. Éxodo 34:14 dice: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no admite adulterio en el matrimonio, que Él no admite idolatría y que tengas otros dioses compitiendo. Es decir, para ponerlo sencillo y práctico y resumido, o tú le entregas tu vida completamente a Dios en Cristo, o no le has entregado nada y lo aborrece Dios. Es una exclusividad. Dios es Dios celoso. Y por último, lo más importante que se revela de Dios es su misericordia y gracia en estos capítulos. Este es el gran énfasis. De hecho, estos capítulos son tan importantes como los capítulos de la zarza ardiente, donde Dios por fin revela su nombre. Este es otro capítulo donde Dios revela su nombre y un poquito más de su nombre. Fíjense en esto. En el capítulo 33, versículo 19, Dios le dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Ahora Él iba a revelar su bondad y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Dios iba a proclamar su propio nombre. Ahora, vemos esta gran proclamación en el capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice: entonces pasó el Señor por delante de Moisés, de él, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente. Esto es Yahvé, Elohim, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, fidelidad, que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Fíjense que esto es muy importante porque Dios está revelando, proclamando su nombre, está dando la esencia de quién es Él,
está abriendo su vida y está diciendo, este es el Dios que yo soy. Así como en el Nuevo Testamento dice, Dios es amor. Esta gran bondad se revela aquí. Y en esto, por supuesto, nosotros conocemos a Cristo, quien fue la revelación de la gloria de Dios mismo. Jesús es la encarnación del Dios compasivo y clemente, abundante en misericordia y verdad. Juan 1, 14 al 18 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Estas dos palabras se usan en esta revelación. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad, otra vez aludiendo a este texto donde Dios revela su nombre, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús es Dios revelando su misericordia a millares, como dice el texto en Éxodo. Muriendo en la cruz con amor sacrificial para acercarse a pecadores separados de Él. Pero por supuesto, esto no es todo, sino que en segundo lugar, y más importante en estos capítulos, vemos la gloria de Cristo en el rol de Moisés como mediador. Moisés nos muestra la necesidad de Israel y de toda la humanidad de un mediador que pudiera perfectamente solucionar la separación por el pecado entre Dios y los pecadores. Fíjense que nada sucede que realmente solucione la separación de Israel con Dios. No hay un gran sacrificio, no hay una justicia, simplemente hay como una aceptación de Dios que dice, está bien, voy a renovar mi pacto. ¿Y qué hace falta ahí? La satisfacción de la justicia, porque todo el pueblo merecía ser muerto, pero no murieron. Y vemos que Pablo toma esta pregunta que pasa muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que David hizo este pecado y otro y se fue con la mujer de Urías y mató a esta persona y aún así es salvo? ¿Y cómo es que este otro hizo esto y aún así es salvo? Pablo toma esto en Romanos 1 al 3 y dice, Dios habiendo pasado por alto. Esto es lo que está haciendo Dios aquí, pasando por alto. Habiendo pasado por alto los pecados pasados, ahora en Cristo ha revelado su justicia y ha satisfecho por fin el pago de la condena que merecían todos esos pecadores, incluyéndote a ti, si crees en Él. En esa cruz, por fin, después de haber pasado por alto y esperado por que se cumpliera la justicia de cómo pasas por alto todos estos pecados, estos pecadores, en la cruz se satisface esa justicia. Y la ira del Dios infinito y eterno es derramada sobre esa cruz. No sobre esa cruz, sobre ese hombre en la cruz. Sobre Jesús, quien llevó nuestras iniquidades y cargó con nuestros pecados, y a Jehová le plació molerlo, aplastarlo, destruirlo con su ira justa en lugar de nosotros pecadores. Moisés fue un mediador que simplemente pidió reconciliación. Jesús fue un mediador que obró en sí mismo reconciliación perfecta.
hay 3 características de Moisés como mediador que sobresalen en esos capítulos. Primero, él intercede con fervor constante. Vemos a Moisés orando, intercediendo con fervor por el pueblo de Israel. Una y otra vez vemos esto. En segundo lugar, Moisés ofrece propiciación o busca ofrecer propiciación por los pecados del pueblo y dice: ¿cómo puedo hacer? Vamos a ver si hay alguna manera de hacer expiación. Yo me ofrezco si quieres borrarme el libro de la vida, y ninguna de esas expiaciones o intentos de propiciación son aceptados por Dios, porque él es un simple pecador, un hombre igual que los demás israelitas. De hecho, Moisés era tan igual a los demás israelitas que Dios ni siquiera los dejó entrar a la tierra prometida, porque era pecador, porque había pecado con esa generación. Así que intercesor, sí, con mucho deseo, buscar ofrecer propiciación, tenía la intención Moisés. Y tercero, revelar el ser y la voluntad de Dios, porque eso es lo que vemos, que Moisés transmite la voluntad de Dios, transmite la palabra de Dios, transmite las leyes de Dios, y transmite incluso al final de nuestro capítulo 34, en su rostro, con la luz de su rostro, el ser de Dios, la gloria reflejada en su rostro. Pero Moisés no podía interceder perfectamente. Tampoco podía ofrecer propiciación perfecta. Tampoco podía vivir en intimidad con Dios perfecta, porque solo podía ver incluso sus espaldas cuando se le reveló su gloria. Pero Jesús dice: yo le conozco cara a cara a Dios, porque es su Padre, porque Él es Dios, trino. Y no podía ser la perfecta imagen de Dios reflejando en su rostro la gloria de Dios y la voluntad de Dios, porque Él era un simple hombre, pecador. Entonces, ¿qué sí puede hacer Moisés por Israel y por nosotros? Revelar la necesidad que había de Jesús. Jesús sería el verdadero y más perfecto Moisés. Todo lo bueno de Moisés lo vemos en Jesús de una manera real e infinitamente perfecta. Jesús es el perfecto mediador que reconcilia a los pecadores con Dios. Él es el perfecto sumo sacerdote que intercede perfectamente, mucho mejor que Moisés, porque intercede siempre, intercede perfectamente por nosotros. En nuestros pecados tenemos abogado ante el Padre, dice la Biblia. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Romanos 8:34 dice: Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En segundo lugar, Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la Biblia, habiendo muerto en la cruz para remover nuestra culpa y llevando sobre sí mismo nuestra condenación. Él sí fue aceptado por Dios como un perfecto sustituto propiciatorio que tomara la ira de Dios sobre él. Perfecto sacrificio, sin mancha ni pecado, con un valor infinito, porque era el Hijo de Dios encarnado. Y así vemos en 1 Pedro 3:18 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Esa separación, quitarla y traerlos de nuevo juntos. Y finalmente, como mediador, Jesús es la perfecta revelación de Dios, de su ser y de su voluntad. Vamos a meditar en esto final como conclusión de este mensaje. Hay un sentido, hermanos, en el que el becerro de oro, que está al principio de nuestro pasaje, y el rostro radiante de Moisés, que está al final de nuestro pasaje, están conectados. En el becerro de oro, los israelitas
pecando, buscaron hacer con sus propias manos un ídolo que representara la imagen de Yahvé, la imagen de Dios. Una de las razones por la que Dios prohibió hacer imágenes, como ya hemos dicho cuando prediqué sobre el segundo mandamiento, es porque Dios ya hizo su imagen en la tierra. El ser humano fue hecho a su imagen y semejanza. No una estatuilla muerta, no un diosillo de palo, sino que Dios formó a su imagen como una imagen viva y gloriosa, que Él ha establecido con un rol majestuoso de ser cabeza de la creación. Y por eso cuando Moisés baja por segunda vez del monte Sinaí, Dios hace que su rostro brille con su gloria para presentarle al pueblo su imagen legítima. Un ser humano en comunión con Dios. Stephen Dempster escribe esto: Moisés desciende de la montaña nuevamente, llevando las nuevas tablas en mano. Esta vez su rostro resplandece con gloria de Dios y él no se da cuenta. Desciende de la montaña como la imagen de Dios, el hombre como estaba destinado a ser. No el becerro de oro, no es el becerro de oro el que representa a Dios, sino el ser humano en comunión con Él. Y por supuesto, un ser humano en comunión con Dios es una imagen de Dios en sombra y mínima, porque obviamente es el perfecto hombre, Cristo Jesús, en perfecta comunión con Dios, que revela perfectamente la imagen de Dios. El Nuevo Testamento dice que este brillo de Moisés era parcial y temporal y se caía, pero el rostro de Cristo brilla perfecta y eternamente cuando vemos ahí la gloria de Dios. En 2 Corintios 3, del 15 al 18 dice: hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre los corazones de los judíos. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, escucha bien esto, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Miremos el rostro de Cristo brillando como la perfecta imagen de Dios cada día. ¿Y cómo hacemos eso durante esta semana? De la misma manera que Moisés vio la bondad de Dios en la proclamación de su nombre. Cuando Moisés dice: muéstrame tu gloria, y lo llevo a la peña, Moisés no termina describiendo una figura. Porque si usted lee bien el texto, dice que Dios fue a proclamar su nombre. Y proclama que Él es Yahvé, Yahvé, bondadoso, misericordioso, que tiene misericordia para millares, es lento para la ira. Y es en esa proclamación que ve la bondad de Dios pasar sobre él, la bondad de su ser, de su nombre, de su gloria. Y en la proclamación termina él teniendo algo de la gloria reflejado en él. Nosotros debemos pasar tiempo con Dios en su proclamación, que es la palabra de Dios, en oración, en comunión con Él, en la palabra y en los medios de gracia, como estar reunidos aquí ante Él, y contemplando el rostro de Cristo en la palabra y en oración, somos transformados por su gloria. Es mi deseo para ustedes, hermanos, que seamos transformados viendo su gloria, que podamos juntos venir aquí y escuchar a Cristo predicado desde su palabra en el Antiguo Testamento, incluso con textos difíciles como estos, porque queremos ver la gloria de Cristo en toda la proclamación de Dios, en toda la proclamación de Dios, y ser transformados de esa manera.
Aunque no salgas súper emocionado o con una nueva historia o con un nuevo invento, Dios está haciendo algo en tu vida mientras vienes a contemplar la proclamación de Cristo aquí. Y esa misma oración de que Dios resplandezca sobre nosotros y seamos transformados de gloria en gloria, es la misma oración que se establece para el sacerdote levita orar sobre el pueblo de Israel. Y esa es la misma oración que tengo yo, siempre refiriéndose a este pasaje del brillo de la cara de Moisés. Dice en Números 6, 23 al 26. Así bendecirán los israelitas. A los israelitas les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Vamos a orar. Señor, necesitamos tener comunión contigo. Hay personas aquí que están separadas de ti, irreparablemente separados, desterrados de tu presencia, transgresores, pecadores, desconocidos de ti. Hemos aprendido hoy que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús, hombre. Tú viniste y te encarnaste, te hiciste hombre, viviste perfectamente, moriste en la cruz, resucitaste y eres nuestro perfecto mediador que nos ha reconciliado con el Padre. Señor, que aquellos que están separados de ti en este lugar sean reconciliados por este mediador perfecto, Jesucristo. Sean unidos a este mediador y sean traídos a la vida de gloria que hay en ti, en tu presencia, y a tener una comunión aún más cercana que la de Moisés, más íntima, más amorosa, más profunda, más real, por el poder de tu Espíritu Santo. Y que los que son salvos, que han sido reconciliados con Dios, oh Señor, que tú nos ayudes a ser aún más constantes que Moisés, cada día acercándonos y buscándote en tu presencia para ver tu rostro en la proclamación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.